Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Rodríguez Villa. Soy alumno de cuarto semestre de la licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, y en este video explicaré el tema de pluralidad de objetos en las obligaciones, o bien conocido como obligaciones complejas por su objeto. Primero que nada, es necesario ubicar este tema dentro de la teoría general de las obligaciones, ya que de este modo su entendimiento será muchísimo más claro. En este sentido, es menester estar bajo el entendimiento que la pluralidad de objetos es una modalidad de las obligaciones. ¿Pero qué es una modalidad? Una modalidad, según la Real Academia de la Lengua Española, es un modo o manera de ser distinta del ordinario. Y aterrizándolo en este tema, es una manera distinta de una obligación simple. En este orden de ideas, las obligaciones simples gozan de tres características, a saber, la primera es que el sujeto activo y pasivo se conforman o se integran respectivamente por una sola persona. Es decir, un sujeto A, el cual tiene carácter de deudor, está obligado a prestar una conducta de dar, hacer o no hacer frente al sujeto B en su carácter de acreedor. Como podemos ver, hay un solo acreedor y un solo deudor. La segunda característica es que el objeto se compone de una sola conducta, de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, el deudor está obligado a pagar una cantidad líquida y cierta al acreedor, y en este caso es una conducta de dar. Y por último, son exigibles desde que tiene lugar el hecho o el acto que dio origen. Ahora bien, para saber que hay una modalidad debe de haber un cambio en estas tres características de la obligación, y como os puede preverse, nos enfocaremos en la segunda característica antes mencionada. Sin más preámbulo, comencemos. En cuanto a los antecedentes, esta figura, como muchas otras, se reguló desde Roma, y desde aquel entonces se hacía una distinción entre obligaciones conjuntivas, facultativas y alternativas. Por un lado, las conjuntivas se integraban por varios objetos que debían de cumplirse en su totalidad. De hecho, los juristas romanos llegaron a considerar que había tantas estipulaciones como objetos, y en ese sentido Pothier señalaba que cuando varias cosas han sido prometidas bajo una obligación conjuntiva, hay tantas obligaciones como cosas, y el deudor no es totalmente liberado, sino hasta que realice el pago de todas. Por otro lado, las obligaciones alternativas se conformaban por varios objetos de los cuales el deudor solo debía de cumplir con uno, y que por su parte Somm menciona que versan sobre una entre dos o más prestaciones, es decir, de las varias prestaciones contenidas de la obligación in obligatione, solo es menester entregar una para extinguir la obligación, y, a falta de acuerdo, correspondía al deudor elegir la conducta con la que había de cumplirse la obligación. Finalmente, las obligaciones facultativas estaban constituidas por un solo objeto, sin embargo, el deudor estaba autorizado para liberarse prestando otro. Por su parte, el Código de Napoleón únicamente reguló las obligaciones alternativas, y con base en esto, su artículo 1189 decía que el deudor de una obligación alternativa quedaba libre de ella entregando una de las dos cosas comprendidas en la obligación. Asimismo, el legislador francés le dio una facultad al deudor de elegir el objeto que habría de ser cumplido, siempre y cuando no se hubiera pactado algo distinto por las partes. Desde luego, la corriente romana tuvo estragos en el derecho francés, por lo que de manera doctrinal se reconocían las obligaciones conjuntivas y facultativas, lo cual es evidente puesto que Planiol y Ripert sostenían que si la misma persona debe a otra varias cosas, de modo que solo pueda librarse entregando todas, según el caso puede haber varias obligaciones distintas cuyo objeto sea diferente, o bien una obligación única que tenga por objeto una universalidad. En cuanto a las obligaciones facultativas, señalaban que serán obligaciones facultativas cuando el deudor debe una prestación única, pero con la facultad de liberarse cumpliendo otra prestación determinada en el lugar de la debida. Es importante señalar que ellos consideraban que la obligación facultativa en realidad solo tiene un objeto, y si bien puede pagarse con otra cosa en lugar del objeto debido, lo cierto es que solo es un medio de liberación y no propiamente de cumplimiento de esta. Por otro lado, el Código Civil de 1884 distinguió expresamente entre las obligaciones conjuntivas y alternativas. En primer lugar, las conjuntivas las regulaba en su artículo 1363 y decía que el que sea obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente deberá dar todas las primeras y prestar todos los segundos. En segundo lugar, en cuanto a las alternativas, estaban reguladas en el artículo 1364, que establecía que si el deudor se ha obligado a uno de los dos hechos o a uno de dos cosas, o a un hecho y una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas, mas no puede contra la voluntad del acreedor prestar de una cosa
y parte de otra, o ejecutar en parte un hecho. Asimismo, este código facultó al deudor, salvo pacto en contrario, a elegir el objeto con la que habría de cumplirse la obligación, y si bien las obligaciones facultativas no fueron reglamentadas por el legislador, lo cierto es que su existencia fue admitida por la doctrina. Por el lado del BGB, el BGB únicamente reguló las obligaciones alternativas en su parágrafo 262, y de igual modo las obligaciones facultativas fueron definidas y desarrolladas por la doctrina. Bien, dejando de lado los antecedentes, como se habrá podido observar, las obligaciones complejas por su objeto son una modalidad de las obligaciones en razón del número de objetos que deben cumplirse, mientras que la obligación pura y simple se integra por un solo objeto. Las que son materia de este video se conforman en acto o en potencia por dos o más, y se clasifican de la siguiente manera: obligaciones conjuntivas, obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. Por el lado de las obligaciones conjuntivas, son las que tienen dos o más objetos y solo se dan por cumplidas cuando se ejecutan todos. Así lo dispone el artículo 1961 y señala que el que sea obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos. Por su parte, el licenciado Luis Paredes lo define de la siguiente manera, que son aquellas que comprenden dos o más prestaciones y solo tienen por cumplidas cuando se verifican todas. Es decir, que las obligaciones conjuntivas pueden integrarse por dos o más conductas de dar, de hacer o no hacer, o cualquiera de sus combinaciones. Ahora bien, una crítica al artículo anterior es que si bien el legislador contempla las cosas y los hechos, lo cierto es que dejó de lado las abstenciones. En cuanto a la regulación del Código Civil, el artículo 1961 es la única regulación general que prevé el ordenamiento sobre las obligaciones conjuntivas, por lo que éstas estarán sujetas a la regulación de las puras y simples, siempre y cuando su naturaleza determine lo contrario. Un modo por el cual se podría identificar este tipo de obligaciones puede ser con el nexo de los objetos que los vincula. En este caso sería el nexo y. Por ejemplo, te daré esto y haré esto. Aquí se obliga a cumplir con ambas y por lo tanto es una obligación conjuntiva. Pasamos ahora a las obligaciones alternativas, que son las que tienen dos o más objetos potenciales de los que solo debe cumplirse uno, y por su parte, el artículo 1962 establece que si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos, o a una de dos cosas, o a un hecho o a una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas. Por otro lado, el licenciado Luis Paredes Sánchez las define como aquellas en las que existe pluralidad de objetos y que el deudor se encuentra obligado a realizar solamente uno de ellos. Así como en las obligaciones conjuntivas, el legislador también omitió mencionar las abstenciones. Ahora, con respecto a cómo se identificaría este tipo de obligación con base en el nexo de los objetos que los vincula, en este caso sería el nexo o. Por ejemplo, te daré una guitarra o un bajo. Ahora, en cuanto a la regulación en el Código Civil, regula tres aspectos sobre las obligaciones alternativas, los cuales son la prohibición de pago parcial, el derecho de elección y el incumplimiento de un hecho. La prohibición de pago parcial, la prohibición impide que el deudor de una obligación alternativa cumpla parcialmente las diversas conductas que la constituyen, y esto se encuentra regulado en el artículo 1962, que a grandes rasgos establece que no puede prestar una parte de una cosa y parte de otra, o ejecutar en parte un hecho, salvo la voluntad del acreedor. Lo cual, el maestro Fausto Rico considera que es innecesario este artículo, dado que el artículo 2078 señala el pago deberá hacerse del modo en que se hubiera pactado, y nunca podrá hacerse parcialmente, sino en virtud de convenio expreso o por disposición de la ley. Pasando al tema del derecho a elección, la regla general es que éste le corresponde al deudor, y esto se refleja en el artículo 1963. A contrario sensu, no le corresponderá al deudor por disposición de la ley o bien por voluntad de las partes, ya que pueden convenir que la elección sea hecha tanto por el acreedor como por un tercero, o inclusive pueden someterlo a la realización de un acontecimiento contingente. Ahora bien, se preguntarán cuánto tiempo tiene el que cuenta con el derecho de la elección para determinar qué objetos se van a cumplir. Sin embargo, lo cierto es que no hay un plazo aplicado por la ley, por lo tanto una recomendación sería que se establezca por las partes. Hay que tener en cuenta que al ser ejercido el derecho a elección, se tiene por perfeccionada la obligación. Sin embargo, antes de ser perfeccionado, algunos doctrinarios establecen que 1. Todos los objetos son debidos,
Segundo, que hasta que se elige el objeto es el debido. Y tercero, que el contenido del objeto es indeterminado pero determinable. Fausto Rico, por su parte, dice que las obligaciones deben de verse de un modo filosófico, es decir, obligaciones en potencia, y una vez electo el objeto, se vuelve una obligación en acto. Desde luego es importante saber la forma del ejercicio del derecho de la elección, pues este se ejercita a través de la notificación que efectúe su titular, ya que la elección no producirá efectos sino hasta que fue notificado según el artículo 1964. En este sentido, podemos afirmar que cuando el derecho a la elección le corresponde al deudor, éste debe de notificar al acreedor. Asimismo, si le corresponde al acreedor, deberá realizarlo al deudor. Y finalmente, si le corresponde a un tercero, naturalmente deberá notificar a ambas partes. Con base en lo anterior, el Código Civil no exige una notificación específica, por ende, cualquier comunicación basta. No obstante, considero conveniente que se recaben pruebas que permitan acreditar que la notificación fue efectivamente realizada. También surge la pregunta si este derecho se puede extinguir, y el artículo 1965 establece que el deudor perderá este derecho cuando solo una de las prestaciones a las que alternativamente estuviera obligado pueda ser realizable. Cabe mencionar que este supuesto se actualiza cuando el objeto es ilícito o es un bien no comerciable o por una imposibilidad física, entre otros. Por otro lado, el artículo 1966 señala que ante el supuesto de que alguna de las cosas se perdiera por culpa del deudor o por caso fortuito, el acreedor estará obligado a recibir lo que quede. De igual modo, el código regula el supuesto en el que se pierdan las dos cosas, o si fueran más de dos objetos, todas las cosas, y por su parte menciona dos supuestos en el artículo 1967. El primero es que si las dos cosas se pierden, una por culpa del deudor y otra por un caso fortuito, entonces el deudor debe de pagar por el precio de la última que se perdió. En cambio, si el deudor tuvo la culpa en la pérdida de ambas cosas, entonces debe de pagar también los daños y perjuicios a favor del acreedor. El siguiente artículo establece que si ambas cosas, y si hay más de dos, significa todas, se perdieran por caso fortuito, entonces el deudor quedará libre de su obligación. Ahora bien, si el acreedor tuviera el derecho a elección y se perdiera alguno de los dos objetos por culpa del deudor, entonces el acreedor está facultado para elegir que se cumpla con la cosa o hecho restante, o bien el valor de lo perdido, con pago de daños y perjuicios según lo dispuesto en el artículo 1969. Cabe mencionar que el artículo 1971 establece que si se pierden ambas o todas las cosas por culpa del deudor, entonces el acreedor puede exigir el valor de cualquiera de ellas con los daños y perjuicios o bien con la rescisión del contrato. Finalmente, nuestro código en su artículo 1972 establece que si ambas cosas se perdieran sin culpa del deudor, entonces se debe de hacer la siguiente distinción. La primera es que si se hubiera hecho ya la elección o designación de la cosa, entonces la pérdida será por cuenta del acreedor. Por otro lado, si la elección no se hubiera hecho, el contrato queda sin efectos. Ahora bien, ante el incumplimiento de un hecho, el artículo 1978 menciona que si el obligado se rehusare a dar una cosa o hacer un hecho y la elección es del acreedor, éste puede exigir la cosa o la ejecución del hecho por un tercero en los términos del artículo 2027, mientras que si la elección es del deudor, éste deberá cumplir con la entrega de la cosa, lo cual es repetitivo dado que el artículo 2027, relativo a la teoría general de las obligaciones, ya lo contempla. Finalmente, las obligaciones facultativas son aquellas obligaciones que tienen un solo objeto, pero permiten al deudor liberarse prestando otro distinto previsto con anterioridad. En este sentido, el licenciado Luis Paredes dice que las obligaciones facultativas son aquellas obligaciones que versan sobre un solo objeto, pero en las que el deudor tiene permitido liberarse realizando otra prestación. Por su parte, Enekerus, Kipp y Wolf señalan que en este género de obligaciones no se debe una u otra prestación, sino que únicamente una, pero el deudor tiene derecho a liberarse mediante otra prestación. En ese sentido, las obligaciones alternativas se distinguen de las facultativas, ya que en las primeras se tienen dos o más objetos, in obligatione, es decir, como contenido de la deuda, mientras que en las segundas tienen objeto in obligatione, pero también tiene uno in facultate solutionis, es decir, como medio alternativo de liberación. Y a modo de identificarlo conforme a los criterios anteriores, el nexo de los objetos que los vincula, en este caso sería si no. Por ejemplo,
te haré un concierto y si no, te doy un coche. En cuanto a la regulación del Código Civil, este no reglamenta las obligaciones facultativas. No obstante, como en antecedentes ya mencionados, la doctrina enumera reglas que permiten distinguir a las alternativas de las facultativas. La primera es que el acreedor en una obligación facultativa únicamente puede exigir lo que está in obligatione y no lo que está in facultate solutionis, y que, por el contrario, en la obligación alternativa puede exigir cualquiera de las prestaciones cuando le corresponde el derecho a elegir al acreedor, debido a que todas se encuentran in obligatione. La segunda es que si el objeto de la obligación facultativa es imposible, no hay obligación, aun cuando lo habido sea posible, ilícito. Mientras que, si alguno de los objetos de la obligación alternativa es imposible, la deuda subsiste al respecto de los otros. Y por último, la pérdida del objeto de la obligación facultativa por caso fortuito o de fuerza mayor libera al deudor, mientras que la obligación alternativa no lo exime de cumplir los demás. En suma, también se puede confundir con la dación en pago. No obstante, hay que tener presente que en la dación en pago existe originalmente una obligación y por ella hay que cumplir una prestación in obligatione. No obstante, por acuerdo posterior de las partes, se acepta por parte del acreedor que el deudor entregue alguna cosa distinta, es decir, in soluzione. Mientras que en las obligaciones facultativas, desde la celebración del acto que les da origen, se señala la existencia de una prestación in obligatione y la otra in soluzione. Y por último, se puede llegar a confundir también con la pena convencional, que podría mal pensarse que en una pena convencional se le está dando al acreedor otra cosa in facultate solutiones. Pero lo cierto es que no es así, toda vez que en la obligación facultativa desde un inicio se puede pagar la deuda in obligatione o bien liberarse de la misma pagando la prestación in facultate solutionis, mientras que en la pena convencional únicamente nace la obligación de pagar la pena hasta el momento en el que se incumple la obligación. Finalmente, la naturaleza es distinta, toda vez que la pena convencional es un medio para sustituir la indemnización por daños y perjuicios, y la obligación facultativa no. Tanto así que inclusive podría pactarse una pena convencional para el caso de que no se cumpla una obligación facultativa. El video concluye aquí, ya sabes un poco más acerca de la pluralidad de objetos, espero que les haya servido el video y cualquier tipo de duda o comentario quedo al pendiente. Sin más por el momento, un saludo.